Bienvenidos a esta presentación en la que veremos algunas generalidades sobre los estudios epidemiológicos, en este caso los diseños experimentales. Pues bien, se proponen los diseños experimentales como el paradigma del proceso científico, es decir, como la principal guía en investigación científica para desarrollar modelos explicativos específicamente para contestar preguntas de tipo causa-efecto, es decir, para el estudio de factores de riesgo, efectos de intervenciones, entre otros. En esta modalidad, pues veamos, el investigador analiza la forma y las variaciones en que el factor causal se asocia a la generación del efecto. En este caso, se dice en la literatura que una de las ventajas y una de las características propias del diseño experimental es que el investigador controla y asigna la exposición. Y dentro de las potencialidades de este tipo de diseño es que minimiza el grado de variación de los factores extraños a la relación del efecto. Es decir, es un diseño que permite hacer una medición bastante exhaustiva de los efectos derivados de una exposición, tratando de filtrar toda la variabilidad del efecto debida a la influencia de variables confusoras. Ahondaremos un poco en estos conceptos a lo largo de esta primera presentación. Pues veamos algunos aspectos claves del diseño experimental. Lo vamos a hacer alrededor de un caso, a través de un caso. Supongamos que queremos comparar la eficacia de dos estrategias farmacológicas diferentes, una estrategia A y otra B, para el tratamiento de un problema infeccioso en cobayos. Un ambiente controlado, normalmente es el tipo de situaciones clásicas para una investigación científica. Pues veamos, la pregunta de investigación que proponemos resolver aquí sería ¿cuál es la estrategia de tratamientos que se asocia a mejores tasas de curación en los cobayos que presentan la infección de interés? Pues bien, veamos que el tipo de análisis o de propuesta de investigación que estamos proponiendo es una de tipo causa-efecto, donde el efecto de interés es la curación del cobayo, es decir, nos interesa identificar situaciones en las que se presenta la cura y diferenciarla de la presencia de situaciones donde no se presenta la cura del animal en función a la exposición a estrategias farmacológicas diferentes. Entonces, primer paso fundamental, paso 1 para el diseño de un estudio experimental, es precisar cuál es el evento de interés o efecto y la estrategia de medición para verificar su presencia o ausencia, es decir, la generación de indicadores claves. Por ejemplo, veamos que no es tan sencillo decir curación o no curación. Lo interesante aquí es cómo el investigador define que uno de estos animalitos está o no está curado. Entonces tiene que optar y clarificar en el estudio qué dimensiones de la variable curación va a utilizar y cómo va a clasificar o a generar evidencia en relación a que si el animal cura o no cura. Por ejemplo, puede utilizar dimensiones clínicas para el establecimiento de este diagnóstico de curación, por ejemplo, curación clínica. Entonces tendrá que generar una serie de indicadores a partir de la confirmación de una serie de signos y síntomas, donde si se confirma la presencia de ciertos signos y síntomas, o la mejoría de algunos de ellos en determinadas medidas o niveles, pues lo puede clasificar como curado, y si esos signos y síntomas no se comportan de esta manera, pues clasificarlo como no curado. Pero tiene que establecer cuál sería la variabilidad que espera para clasificarlos de una u otra manera. Si va a utilizar como dimensión de análisis la curación según pruebas de laboratorio, pues bien, tendrá que definir en qué condiciones, cuáles son las condiciones que se deben de verificar en relación a esos exámenes de laboratorio para clasificarlo como curado o no curado. Por ejemplo, verificar la disminución del recuento leucocitario en determinadas maneras,
etcétera, etcétera. También puede optar por otras dimensiones, por ejemplo, a partir de análisis histológicos, a través de disecciones, toma de muestras, etcétera, o a partir de estudios imagenológicos, etcétera. Lo importante es que siempre el investigador debe de dejar claro eh, cuáles son las estrategias que va a utilizar y cuáles son los indicadores que va a generar para poder clasificar a la persona en una categoría u otra, con presencia o no presencia del efecto. Entonces, a esto nos referimos con el paso 1. El paso 2 sería precisar cuál es la exposición útil de interés o exposiciones útiles de interés. Y aquí vamos a ahondar en lo siguiente. Vean, por ejemplo, hay dos formas. En este caso yo propongo que habría más de una forma de generar o comparar exposiciones. Por ejemplo, comparar dos fármacos diferentes. Pero vean acá. Propongo, por ejemplo, dos estrategias de administración de fármaco. Un fármaco administrado a 125 miligramos kilogramo día por 5 días EIV, es decir, identifico cuál es la dosis que yo considero que es la útil para causar el efecto. Y un segundo fármaco donde yo propongo como dosis la de 230 miligramos kilogramo día por 5 días y por vía IV. Entonces vean algo importante. No cualquier exposición se asocia a un efecto. Entonces, el investigador tiene que explicitar, concretar y delimitar adecuadamente a qué exposición es la que interesa analizar. ¿Por qué? Porque en función de eso, pues variarán también los resultados que puedo obtener y estos aspectos es claves. Por ejemplo, vean ustedes, ¿qué pasa si el fármaco 2 yo lo administro tal y cual dice aquí la forma de prescripción? Al 100% de pacientes a los cuales les administro el fármaco 2, les administro los 230 miligramos por kilogramo día por 5 días y por vía IV. Mientras que en el grupo 1, el del fármaco 1, por ejemplo, si administro 125 kilogramos, los 125 miligramos, pero hay pacientes que un día se lo apliqué, otro no. Hay pacientes, por ejemplo, que a uno se los di IV, a otro se los di PO. Pues vean que esas variabilidades o esa variabilidad en las formas y mecanismos de administración pueden también tener un impacto en la medición de curación en los pacientes del grupo 1. Y esas variaciones no necesariamente se deban a que el fármaco sea malo, sino que se deben esas variaciones a las diferentes formas de administrar el fármaco. Es más, puede ser que un paciente diga, no, yo no lo quiero IV, yo me lo voy a poner, nada más rompo la ampolla y me la unto encima de la lesión. Pues bien, hay muchos fármacos que si no pasan por un proceso de metabolismo, por ejemplo, a nivel hepático, no se transforman a la forma activa que realmente es la que sirve para combatir la infección. Por tanto, si no lo utilizas por la vía adecuada, pues el efecto se verá comprometido. Y no es un problema en este caso del fármaco. Ahí no estás analizando la eficacia del fármaco. Lo que estás midiendo realmente es pobre curación, pero debida a diferentes formas de aplicación e incluso malas formas de aplicación. Entonces, si no me basta con que se diga expuesto o no expuesto, o se le administró este fármaco o no, o se le recetó este fármaco o no. Si estamos haciendo estudios experimentales, es necesario que se explicite cuál es la cantidad de exposición que considerará el investigador como útil para comenzar, como útil para presentar el efecto. En este caso, si yo someto a 10 pacientes al fármaco 1, yo no puedo dar por expuesto a ninguno de ellos hasta que, miren, no cumpla cada uno de los mismos esta prescripción. Hasta que no cumplan la administración de 125 miligramos kilogramo día
por un total de 5 días, yo no los puedo asignar a este grupo de exposición. Si te quedaste en 4 días de tratamiento, no puedes ingresar a mi grupo de referencia de comparación, en este caso de interés, que es grupo de expuestos a fármaco 1. Esto es lo que te estoy diciendo con esta exposición útil. Si no cumples con este criterio, no puedes entrar a mi grupo, no entrarás a mi grupo, quedarás como un grupo de no suficientemente expuesto, no expuesto, no sé, el investigador tiene que dar cuenta qué va a hacer con estas personas que no cumplen con el perfil o con la exposición útil de interés. Otra segunda forma de comparar, digamos, exposición es analizar gradientes de exposición. Por ejemplo, aquí en el segundo ejemplo no estamos comparando dos tipos de fármacos, sino gradientes de exposición a un mismo fármaco, a dosis leves y a dosis más altas. ¿Lo ven? Entonces, también romper el mito de que en los estudios experimentales o de exposición siempre es expuesto y no expuesto las categorías. No, habitualmente lo que estamos analizando son categorías de exposición o de intensidad de exposición o de tipos de exposición. El paso 3 sería la deselección de los sujetos a incluir en el estudio y la asignación de los sujetos a cada uno de los grupos de comparación. Se suele decir en los diseños experimentales que ambas fases o ambas estrategias se hacen utilizando la aleatoriedad. Ahora, la aleatoriedad no es un producto necesariamente que se tenga que derivar de un proceso de asignación o de selección aleatoria. Siempre hay que comprobarla. Ahora, ¿para qué yo hago una selección aleatoria de sujetos y una asignación aleatoria de sujetos a los grupos de comparación? Bueno, la finalidad es obtener grupos comparables. Pero, ¿qué es comparabilidad? ¿Cómo yo sé que los grupos son comparables? Bueno, hay que definir primero a qué nos hacemos referencia con comparabilidad. No es que los grupos sean iguales, no es eso lo que nos interesa. Por comparabilidad nos interesa comprobar que la probabilidad de presentar el efecto deseado, en este caso curación, es igual o al menos similar entre ambos grupos de comparación en condiciones de no exposición al factor investigado. Es decir, yo sé que mis grupos son comparables, yo tengo que comprobar la comparabilidad de mis grupos y sé que son comparables si yo puedo predecir que la probabilidad de curación en este caso, entre los grupos de cobayos comparados, es similar o es igual o sería igual si no hubiera esta asignación a diferentes estrategias farmacológicas. Ahora, para yo saber si estas probabilidades de curar en este caso son equiparables o son comparables o similares entre ambos grupos, yo lo que tengo que documentar es o dar respuesta a la siguiente pregunta clave: ¿cuáles son los factores o las variables conocidas que condicionan una mayor o menor probabilidad de curación o de obtener el efecto, en este caso, entre los cobayos? Aquí tendría que identificar, listar las variables potenciables y conocidas que generan estos efectos que llamamos de confusión del efecto. Es decir, potencialmente pueden hacer que el efecto varíe entre un grupo y el otro. Pues veamos, aquí listo algunas variables, potenciales variables confusoras del efecto. Por ejemplo, la edad, sexo, estado nutricional, hepatopatías, nefropatías, gravedad de la infección. Pero vean, la idea no es listar a lo loco una serie de variables. La cuestión es ponernos a reflexionar acerca de lo siguiente. Bueno, yo lo que necesito es verificar curación de los cobayos a partir, digamos, de la exposición a diferentes patrones de antibióticos. Yo lo que necesito sí es generar o comparar la eficacia de estas dos estrategias de antibióticos en grupos que tengan la misma probabilidad de curación. Es decir, si yo sé que los cobayos jóvenes tienen mayor probabilidad de curación o de autocuración que los cobayos muy viejos, entonces me interesaría que en función de que la variable edad
controlarla de tal manera que no me generara, digamos, un efecto confusor. ¿Qué sería un efecto confusor? Imagínense que el grupo 1, por aquellas cosas del destino, y a pesar del proceso de asignación aleatoria, me quede constituido preferentemente por cobayos viejos, mientras que el grupo 2 quede constituido preferentemente por cobayos jóvenes. Entonces, bien que habría una menor tasa de curación en el grupo 1, o esperaría una menor tasa de curación del grupo 1 en comparación al grupo 2, pero no necesariamente debida al fármaco, sino que en alguna medida habría una disminución de la curación esperada producto de una segunda variable que me está generando ruido, que es la edad. Si los cobayos del grupo 1 son en gran medida mucho mayores o añosos en comparación al grupo 2, yo esperaría en condiciones naturales una menor tasa de curación. Entonces, esa disminución en la tasa de curación que identificaría en el grupo 1 sería una sumación de efectos debidas al fármaco más el efecto de disminución de la tasa de curación producido por la edad de añosos, mientras que en el grupo 2 tendría una combinación de efectos que sería el del debido al fármaco más la edad relativamente joven de los cobayos. Por tanto, la razón de tasa de efecto no me describiría adecuadamente el efecto debido únicamente a las diferencias por tipo de fármaco, sino que habría una mezcla de efectos aquí debidos también no solamente al efecto de fármaco, sino también de la edad. Entonces proponemos que es necesario identificar estas variables que potencialmente nos pueden generar este factor de confusión en la medición de los efectos, que no nos permiten medir los efectos específicos de las diferencias de exposición, y proponemos que habrían dos estrategias para controlar o dos momentos para controlar estos efectos de confusión de las variables confusoras. Un primer momento podría ser al constituir los equipos de comparación, es decir, permitiendo el ingreso. Veamos, por ejemplo, cómo lo haríamos para la variable sexo, en este caso, en este ejemplo. Pues lo haríamos tendríamos dos estrategias posibles. Uno, permitiendo el ingreso al estudio de solo un perfil de participante, es decir, el estudio lo hacemos solo con machos o solo con hembras, ¿no? De esta manera, pues, hombre, eliminamos el factor confusión del sexo. La otra alternativa sería igualar la presencia del factor de confusión entre ambos grupos. En este caso, por ejemplo, igualar la razón macho-hembra entre ambos grupos de comparación. ¿Qué es lo que obtendríamos? Pues fíjense, lo que estamos jugando aquí es con los criterios de inclusión y de exclusión. O excluimos a un perfil de la variable confusora o dentro de las variables de inclusión, pues proponemos cuotas a cumplir tanto de machos y hembras entre ambos grupos a la hora de constituirlo. De tal manera que lo que queremos es que la razón macho-hembra entre ambos grupos sea la misma. De esta manera, por ejemplo, estaríamos eliminando, si realmente el sexo fuera una variable confusora del efecto, es decir, por aquellas diferencias hormonales, etcétera, relacionadas al sexo, pues presumiblemente se puedan obtener diferencias en los efectos. De esta manera estaríamos eliminando el efecto confusor de la variable sexo de la estimación de la medida final, que es la razón de tasa de efecto obtenido entre ambos grupos. Al ser igual la confusión entre ambos grupos, pues esta se eliminaría automáticamente, por lo cual conseguiríamos que la fuerza de asociación encontrada realmente se dividiera a la diferencia de fármaco. Entonces, vean, primera estrategia, en la fase de diseño, proponer a través de la estrategia de inclusión y de criterios de inclusión y exclusión al estudio, asignar la misma distribución de confusión entre ambos grupos. Y esto tendríamos que hacerlo para las variables de confusión que creamos que sean necesarias controlar a través de esta estrategia, es decir, en la fase de diseño del estudio. El otro gran momento en el que podemos hacer control de la confusión es en la fase de análisis estadístico.
es decir, en la fase final. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, eh, recopilando en el estudio información sobre las variables de confusión y estratificando el análisis del efecto por las categorías de las variables confusoras en cuestión. Ahora, lo que implica esto es una mayor complejidad de los tipos de análisis estadístico general porque nos obliga al desarrollo y utilización de modelos multivariados. ¿A qué nos referimos con esto de estratificación? Pues bien, de inicio, vean, sería constituir ambos grupos, grupo 1 y grupo 2 de comparación, recoger la información sobre la variable confusora de interés, en este caso sexo, y analizar la tasa de curación, por ejemplo, entre ambos grupos, pero para cada una de las categorías. En este caso, por ejemplo, qué ocurre en las hembras y generar una tasa de curación en hembras y a la par hacer también este análisis de la razón de tasa de curación en los machos. Y de esta manera, de forma estadística y en la fase final de análisis de información, estaríamos generando un análisis estratificado de los efectos en función del sexo. Entonces, vean, aquí lo que estoy contestando es a la pregunta, ¿y el sexo está asociado a diferencias de efectos, sí o no? Entonces, esta es una segunda estrategia. La idea es, o controlo la confusión en el diseño o controlo la confusión en el análisis. De una de las dos maneras tengo que hacerlo. Si lo hago en un momento, no lo tengo que hacer en el segundo momento. Y estos son elementos claves que hay que tener a la hora del diseño del estudio, porque esto te obliga también a utilizar un tipo de estrategia, un tipo de instrumento de recolección de información u otro. Incluso a recopilar información o no sobre algunas variables. El cuarto paso indispensable a tener claro en un diseño experimental es precisar el tiempo de duración del estudio. Y el tiempo de duración del estudio, que es esto que estamos representando con la flecha, pues es una función clave de dos grandes dimensiones. El tiempo de inducción y del tiempo de latencia. ¿Qué es el tiempo de inducción? Pues el tiempo de inducción es el tiempo necesario de exposición, el tiempo que se verifica desde que existe o que se da la exposición útil hasta que se genere el efecto deseado. O sea, desde que se completa la exposición útil hasta inducir el efecto deseado. Por ejemplo, para algunos fármacos se identifica que la exposición útil para comenzar a desarrollar efecto se da alrededor o después de la administración de 4 vidas medias. Es decir, si el fármaco lo estoy administrando cada 8 horas, es posible comenzar a identificar efectos. Posterior sería acá, a las 24 horas tendría 3 dosis administradas y la cuarta dosis yo la estaría administrando a las 32 horas. Entonces, yo diría que es posible comenzar a verificar efectos hasta pasadas las 36 horas después de la primera administración. Entonces, eso implicaría que mi primera medición de efectos no tendría ninguna lógica comenzarla a hacer antes de esas primeras 36 horas. ¿Lo ven? Entonces tendría una implicancia importantísima tener bien clarificado esto del tiempo de exposición útil o el tiempo de inducción, que es desde cuando se da la exposición hasta que se presenta el efecto, el que está documentado. Y el otro es el tiempo de latencia. ¿Qué es el tiempo de latencia? El tiempo de latencia es el tiempo transcurrido entre que ocurre la enfermedad o se manifiesta el efecto hasta que el efecto es detectable. Y vean, esto es un concepto complementario al anterior. El tiempo de latencia es función además o depende de los medios disponibles para establecer los diagnósticos. Por ejemplo, veamos por ejemplo en el caso de cáncer. En el caso de cáncer, por ejemplo, cáncer de pulmón y fumador, se habla por ejemplo de que una persona no se fuma hoy 2 cajetillas de cigarro y al día siguiente tiene cáncer. Se habla que el riesgo de desarrollo de cáncer comienza a incrementar después de un tiempo de exposición
eh, suponte tú, por ejemplo, después de 5 años de fumado continuo, se aumenta la probabilidad de cáncer de pulmón en tanto por ciento, ¿no? Entonces, hay una serie de personas que después de esta exposición pues pueden comenzar a presentar el problema, pero sin embargo, ¿cuántas personas no conocemos que aún presentando sintomatología respiratoria, no somos capaces de establecer el diagnóstico de cáncer sino pasado después de después de haber pasado meses, incluso años después del inicio de los síntomas? ¿Por qué? Hombre, porque la cantidad de células o la cantidad, el nicho donde están alojadas, digamos, las células cancerígenas, no es lo suficientemente grande para ser detectado a través de pruebas imagenológicas, o no es lo suficientemente grande como para ser identificado visualmente, o lo suficientemente grande como para haber salido en la resección histológica hecha. Entonces, vean que los tumores generalmente no son detectables hasta que no tienen un tamaño determinado que haga posible su detección, ¿no? O que comiencen a generar cierta cantidad de antígenos suficientes para hacer factible su detección. Entonces, una cosa es el tiempo de inducción, tiempo desde que inicia la exposición hasta que se genere el daño, y otro complementario es el tiempo de latencia, que es el tiempo necesario para poder verificar el efecto. Si, por ejemplo, para generar el diagnóstico de curación nos basamos en pruebas de laboratorio, y supónganse que para establecer curación, nos estamos refiriendo a la comprobación de eliminación del germen de pruebas o de estudios histopatológicos, o ya de la eliminación de algunos hallazgos en los análisis histopatológicos, pues habrá que agregarle al tiempo de seguimiento a los sujetos, al tiempo de inducción, el tiempo necesario para la toma de muestra, la entrega y envío de estas tomas de muestra al anatomopatólogo, y el tiempo que esas muestras tardan en volver, en este caso al clínico, al investigador que está haciendo el análisis, con los resultados del análisis histopatológico. Entonces, si una misma investigación desarrollada en dos ambientes totalmente diferentes puede tener dos tipos diferentes de duración, o duraciones potencialmente diferentes. Si lo estás haciendo en un ámbito hospitalario donde tienes accesibilidad a los medios diagnósticos, probablemente el tiempo de duración del estudio será menor. Si lo estás haciendo en área de atención primaria donde no tienes necesariamente acceso a los medios de laboratorio y tienes que pasar un tiempo, por ejemplo, entre que envías y vuelven los resultados, un tiempo por lo menos promedio de 4 a 5 días, entonces la duración total del estudio debería de ser, por ejemplo, si le vas a dar seguimiento 5 días a los pacientes, pues tendría que ser los 5 días más los 4 días que tarda, digamos, la prueba o los resultados en volver. Por tanto, cada sujeto debería ser seguido al menos por 9 días. Entonces, de esa forma es que se determinan, digamos, el tiempo de duración de los estudios, la combinación y la sumatoria entre tiempo de inducción y tiempo de latencia. Pues bien, estos son los aspectos fundamentales de un diseño experimental. Vean entonces que la riqueza aquí es la capacidad de control de parte del investigador de potenciales variables confusoras del efecto. Los diseños de estudios experimentales tienen esta fortaleza, la capacidad de control de la confusión, lo cual le da, digamos, genera medidas más precisas de la asociación y fiables relacionadas a la fuerza de asociación entre los factores de exposición y factores observables. Sin embargo, no siempre es posible desarrollar un estudio epidemiológico basado en un diseño experimental. Veamos algunas condiciones que hay que tener claramente identificadas que te llevarán a la decisión de que sí es posible utilizar o no un diseño experimental en tu estudio. Para ello proponemos que la principal restricción o condición que hay que tener clara a la hora de seleccionar un diseño de investigación son las restricciones éticas a considerar en cualquier estudio de investigación biomédica.
En este caso, sobre todo si la vamos a utilizar, si la vamos a realizar en, en seres humanos, pues son de suma importancia. Las tres consideraciones o restricciones éticas a considerar son las siguientes. Primero, si la exposición se reduce a factores potencialmente preventivos. Segunda, si las alternativas de exposición son igualmente aceptables a la luz del conocimiento actual, es decir, ambas exposiciones tienden a generar, digamos, el mismo efecto benéfico. Y que los individuos admitidos al estudio no ven de privarse de una mejor forma de tratamiento. Si puedes garantizar, si te es posible asegurar estas restricciones éticas, pues adelante, podemos optar por un diseño experimental en sus tres vertientes. Un ensayo clínico, que es lo que habitualmente hacemos en los hospitales. La característica de los ensayos clínicos es que lo hacemos en personas que están captivas por presencia de una enfermedad. O un ensayo de campo, donde los sujetos de estudio, a diferencia del ensayo clínico, son individuos sanos, pero por ejemplo que no son de gran utilidad para la hora de generar ensayos sobre, por ejemplo, la eficacia de vacunas, ¿no? Que lo hacemos en población abierta sana. O ensayos comunitarios de intervención, donde aquí las intervenciones no son sobre individuos, sino sobre colectivos de individuos. Por ejemplo, el efecto de la fluoración de fuentes de agua sobre el tema de la reducción de caries dentales en grupos poblacionales. Aquí la administración de la caries no es individual, a persona, sino que la hacemos a colectivos enormes de población a través de distribución masiva de fuentes de exposición, por ejemplo, en este caso. Entonces aquí la exposición no es individual, sino que se analiza por colectivos o conglomerados de individuos. Si no es posible asegurar estas restricciones éticas, por ejemplo, no estoy analizando un factor protector, sino un factor de riesgo, pues hombre, no estás asegurando la primera restricción ética. Si no es posible asegurar al menos una de estas restricciones éticas, entonces no es factible desarrollar estudios experimentales, sino que haremos uso de los estudios no experimentales y deberemos de escoger cuál es el más factible y costo efectivo de utilizar para contestar a nuestra pregunta de investigación, y en función de esos criterios que analizaremos a profundidad en cada una de las próximas sesiones, pues deberemos de optar por el desarrollo ya sea un estudio de seguimiento, un estudio de corte, o de un estudio de casos y controles, o el desarrollo de un estudio transversal, o de un estudio ecológico. Pues bien, sobre estos aspectos profundizaremos en las próximas sesiones. Hasta aquí esta breve presentación.